En el problema 7 nos dicen que desde una altura de 100 metros, digamos que toda esta altura es de 100 metros, se deja caer una partícula. Por lo tanto, por ello, podemos deducir que su velocidad inicial es cero. En ese instante desde el suelo se lanza otra partícula verticalmente hacia arriba. Entonces aquí tiene una velocidad inicial que no conocemos. Vamos a llamarla v sub 2 sub 0, donde esta es la partícula 2 y esta es la partícula 1. Si las dos partículas tienen la misma rapidez cuando se encuentran, es decir, la velocidad final de cada una es v, después de transcurrido un tiempo t, el cual es el tiempo de encuentro, nos piden qué altura ha recorrido la partícula lanzada desde el suelo. Es decir, si a esta distancia la vamos a llamar d sub 1, a esta distancia sería una distancia d sub 2 correspondiente a la partícula 2. Pero como el edificio total tiene una altura de 100 metros, podemos deducir que la distancia d sub 2 es igual al valor de 100 menos la distancia de d sub 1. Entonces, para este tramo lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Pero como esta velocidad inicial es cero, la ecuación nos quedaría de esta manera, que la velocidad final sería igual a g por t. Y esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. De la misma manera, para este tramo de abajo, para la partícula 2, vamos a tener lo siguiente. Aplicando la misma fórmula, tendríamos esta ecuación, la cual vamos a llamar ecuación 2. Y como podemos notar de estas dos ecuaciones, podemos reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Es decir, en vez de reemplazar el valor de g por t, vamos a colocar el valor de b, quedándonos la ecuación de esta manera. Y como podemos deducir aquí, se puede calcular el valor de b sub 2 inicial. Es decir, la velocidad inicial de la partícula que es lanzada desde el suelo. Vemos que es igual a 2 veces el valor de su velocidad final. Lo que sigue a continuación es utilizar esta fórmula de aquí, que está resaltada de color celeste. La vamos a usar para ambas partículas. Para el tramo de la partícula 1 en la parte superior y para el tramo de la partícula 2 en la parte inferior. Note que para la partícula 1, su velocidad, mejor dicho, su rapidez inicial es 0, por lo tanto la ecuación en celeste quedaría de esta manera. Análogamente, para la partícula que se mueve en la zona inferior del gráfico, utilizamos la siguiente ecuación. Y lo que vamos a hacer en esta ecuación es reemplazar el valor de la distancia d sub 2, que es igual a 100 menos la distancia d1. Y también lo que hemos hecho es reemplazar el valor de b sub 2 inicial, que está resaltado en celeste, por su nuevo valor de 2b. Aquí lo tenemos. Lo estamos resaltando de color celeste. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría de esta manera. Lo que hemos hecho aquí es elevar el exponente al cuadrado para cada término. Y aquí lo que hemos hecho es una propiedad distributiva del 2g ingresando en el paréntesis. Ahora, lo que usted puede notar es que por la ecuación 3 tenemos que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces g por d1. Y como ambos términos los tenemos aquí en la ecuación,
Vamos a resaltarlo de color celeste. Por la ecuación 3 tenemos que estos dos términos resaltados en color celeste son idénticos. Por lo tanto, se pueden cancelar. Teniendo entonces esta ecuación de la cual se puede despejar el valor de b. Y el valor de b al cuadrado sería igual a 50g. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta ecuación en la ecuación 3, la cual la tenemos aquí, pudiendo hallar así el valor de d sub 1. El b cuadrado sería igual a 2 veces la aceleración por la distancia 1. Y si reemplazamos los valores, nos quedaría que 50g es igual a 2 veces g por la distancia 1. Teniendo así entonces que el valor de d sub 1 es igual a 25. Ahora, como habíamos dicho inicialmente que la distancia de 1 más la distancia de 2 era igual a 100, deducimos así que el valor de d sub 2 es igual a 100 menos d1. Por lo tanto, d sub 2 es igual a 75 metros. Entonces, la distancia que ha recorrido la partícula lanzada desde el suelo es igual a esta distancia d sub 2, que la colocamos como 100 menos d sub 1, igual a 75 metros. Respuesta E. En el problema 8 nos dicen que una maceta cae desde lo alto de un edificio. Hemos representado el edificio como este rectángulo y a la esferita como la maceta, la cual pasa por su ventana. Digamos que esta zona es la ventana. Y esta longitud por dato es 1,05 metros. 1,05 metros. A esta distancia la vamos a llamar distancia d sub 1, la cual representa la longitud de la ventana, y esta pasa en un tiempo de 0.1 segundos por dato. Entonces t sub 1 será igual a 0.1 segundos. Y luego de 1,9 segundos de pasar por la ventana, la maceta llega al piso. Es decir, si este es el piso, el intervalo de tiempo para esta zona sería igual a t sub 2, y por dato es igual a 1,9 segundos. Nos piden determinar cuál es la altura del edificio. Para ello vamos a considerar que desde lo alto del edificio la maceta ha sido soltada. Por lo tanto, la velocidad inicial aquí sería igual a 0. Entonces, para la parte inicial del problema nos vamos a concentrar en la zona del medio, que es esta zona de aquí, y vamos a aplicar la siguiente ecuación. Entonces, para el tramo del centro simplemente reemplazamos los valores y nos quedaría que esta distancia d sub 1 es igual a la velocidad inicial, la cual es esta velocidad de aquí, b sub 1. Vamos a colocarle aquí b sub 1 multiplicado por el t sub 1 más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si reemplazamos los datos del problema, tenemos una ecuación donde la única variable incógnita es el valor de b sub 1. Por lo tanto, el valor de b sub 1 sería igual, después de resolver la ecuación, nos sale un valor de 10. Es decir, 10 metros por segundo, la velocidad 1. Entonces, teniendo el valor de la velocidad inicial para el tramo del centro, para el tramo durante el cual la maceta cae a través de la ventana, tenemos la velocidad inicial b sub 1, tenemos el intervalo de tiempo y tenemos la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, podemos conocer esta velocidad de aquí, la cual la vamos a llamar b sub 2, y
aplicando la fórmula que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, obtenemos el valor de la rapidez en esta posición. Por lo tanto, esta velocidad de aquí es la velocidad v sub 2 y tiene un valor igual a 11 metros por segundo. Ahora, note que para este tramo de la zona inferior en la figura, conocemos la velocidad inicial, que es igual a v sub 2. Conocemos el tiempo que demora en caer hasta el suelo y conocemos la aceleración de la gravedad. Entonces, teniendo tres datos, podemos calcular la distancia recorrida en este intervalo. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Que la distancia 2 es igual a la velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí reemplazamos los valores, teníamos la velocidad inicial que era igual a 11, el intervalo de tiempo que por dato era igual a t sub 2 igual a 1.9 segundos, de donde se deduce que el valor de d sub 2 es igual a 38.95 metros. Ahora, como ya tenemos esta longitud del edificio y tenemos la altura de la zona inferior del edificio, solamente nos faltaría conocer la distancia recorrida por la maceta en el tramo inicial, tomando en cuenta que la maceta es soltada desde la parte superior del edificio, es decir, su velocidad inicial en esta posición es igual a 0. Entonces, para el tramo inicial lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. Y reemplazando los valores tenemos que la velocidad final para este intervalo es la velocidad v sub 1. Esto lo hemos colocado aquí. El desplazamiento recorrido por la maceta lo hemos llamado d sub 3, el cual es esta longitud de acá. Y la aceleración de la gravedad, como siempre, es igual al valor de g. Entonces, reemplazando los valores y despejando simplemente, obtenemos que el valor de d sub 3 es igual a 5 metros. Entonces ahora simplemente podemos reemplazar la altura del edificio, que era igual a d sub 1 más d sub 2 más d sub 3. Este era d sub 1, este es d sub 2 y esto es d sub 3. Obteniendo así la respuesta final del problema, 45 metros. En el problema 3 nos dicen que un objeto es soltado desde lo alto de un edificio. Es decir, que si esta es la cima del edificio, la velocidad inicial es igual a 0. Y vamos a considerar esta imagen aquí mostrada como el intervalo en el que el objeto recorre la parte final del edificio, que como dato esta longitud es 78,5 metros y el intervalo de tiempo para esta zona es igual a 2 segundos. Y nos piden calcular la altura del edificio teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad para este caso es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, dado que conocemos la distancia recorrida en la parte final del edificio, simplemente nos falta
calcular esta distancia recorrida para la zona inicial. Note que para el tramo inicial tenemos la distancia recorrida, primer dato, el intervalo de tiempo, segundo dato, y la aceleración de la gravedad como tercer dato. Por lo tanto, nosotros con estos tres datos podemos hallar la velocidad inicial que tenía el objeto, es decir, la velocidad en esta posición de aquí, haciendo uso de la siguiente ecuación. Que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo, sumado más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora simplemente nosotros reemplazamos los datos y despejamos el valor de la velocidad inicial, que nos sale igual a 29.44 metros por segundo al cuadrado. Es decir, esta velocidad de aquí es igual a 29.44 metros por segundo. Ahora, si nos concentramos en el intervalo inicial, tenemos como dato la velocidad inicial igual a 0, la velocidad final, que para este intervalo sería igual a 29.44 metros por segundo, y tenemos la aceleración de la gravedad, que siempre es dato y para este caso en particular vale 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, teniendo esos tres datos, podemos hallar la distancia recorrida en este intervalo, haciendo uso de la siguiente ecuación. Donde la velocidad final corresponde a este valor, la velocidad inicial es igual a 0 y la distancia recorrida d corresponde a esta longitud. Como siempre, tenemos que la aceleración de la gravedad es siempre un valor constante, por lo tanto siempre es dato. Entonces simplemente reemplazamos nuestros datos en la ecuación, donde el valor de la distancia d sería esta longitud de aquí. Entonces, habiendo obtenido el valor de d, simplemente la altura del edificio sería igual a la longitud d más 78.5 metros. Esta es la altura d calculada en este instante, más la altura inicial, que por dato era 78.5 metros, teniendo así que la altura del edificio es igual a 122.67. Y en este caso la respuesta sería la clave D.